Hay muchas ocasiones en las que un experimento aleatorio está formado por diferentes sucesos simples que suceden uno detrás de otro. En ese caso lo llamaremos suceso compuesto. Es como cuando, por ejemplo, tiramos dos dados o sacamos tres cartas de una baraja española o lanzamos cuatro monedas al aire. En estos casos, la forma más sencilla de estudio sería imaginarnos el lanzamiento, por ejemplo, de dos dados como primero lanzamos uno, miramos lo que ha pasado, y luego lanzamos otro y miramos lo que ha pasado. Por lo tanto, podríamos considerar equivalente lanzar dos dados a la vez que lanzar uno, apuntar el resultado y luego lanzarlo otra vez y apuntar el resultado. Visto de esta forma, como un suceso elemental y a continuación otro suceso elemental, y si hubiese más, uno a continuación del otro, se simplifica mucho el estudio de las probabilidades y nos va a ayudar bastante. En los casos en que tengamos sucesos compuestos, hay unas técnicas que nos ayudan bastante a calcular el espacio muestral. De ellas ya hemos visto una, que son los diagramas en árbol. Estos diagramas en árbol se suelen utilizar cuando se realizan experimentos compuestos y voy a poner el mismo ejemplo que puse en un ejercicio anterior. Imaginaros que lanzamos tres veces una moneda, pues lo tenemos que separar como si fuesen tres lanzamientos, uno detrás de otro. Aunque sería equivalente, como he dicho antes, a coger tres monedas a la vez y lanzarlas y mirar los resultados, o coger una moneda solo y lanzarla una vez, apuntarlo, lanzarla otra vez, apuntarlo y lanzarla otra vez y apuntarlo. Serían, a nivel de probabilidad, esos experimentos serían equivalentes. Si lanzamos tres veces una moneda, podríamos hacer el diagrama en árbol, que sería el siguiente. Siempre en la primera rama del árbol tendríamos el primer lanzamiento, que puede ser cara o puede ser cruz. En las segundas ramas de este diagrama tendríamos el segundo lanzamiento, que también podría ser cara o cruz, dependiendo de si ha salido en el primer cara o ha salido en el segundo cruz. Y en el tercero tendríamos el tercer lanzamiento, que en este caso también sería cara o cruz. Pero no siempre, en un diagrama en árbol, ya lo veremos más adelante, no siempre se van a dar las probabilidades exactamente iguales, como en este caso. Hay veces que se dará de otra forma. Bueno, pues si tenemos este diagrama en árbol, de aquí podemos sacar el espacio muestral, como os he dicho antes, recorriendo cada una de sus ramas. Por ejemplo, la primera rama, si la recorremos, tendremos esta solución, CCC, que significa que en el primer lanzamiento ha salido una cara, que en el segundo lanzamiento ha salido una cara y que en el tercer lanzamiento también ha salido una cara. Si vamos a la segunda rama, tendríamos cara, cara, cruz, en la tercera cara, cruz, cara, en la cuarta cara, cruz, cruz, y así sucesivamente. Es una forma muy fácil de ver el espacio muestral en un suceso compuesto sin que se nos olvide ninguna de las posibilidades que pueden aparecer. Otra técnica que nos puede servir también a la hora de calcular el espacio muestral en sucesos compuestos es la tabla de doble entrada. La tabla de doble entrada, como su nombre indica, es doble, solo sirve para experimentos dobles. Es decir, lanzamos dos veces una moneda o lanzamos dos dados o sacamos dos cartas, pero solo para dos experimentos. Por ejemplo, si lanzamos dos dados, podríamos hacer una tabla de doble entrada de la siguiente forma. Me voy a hacer una cuadrícula y en la parte horizontal me puedo poner el resultado del lanzamiento, por ejemplo, de un dado y en la vertical del otro dado. En el primer dado puedo sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Y en el otro dado puedo sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Voy a ir dibujando la cuadrícula. Si suponemos, por ejemplo, que en vertical tenemos el primer dado que hemos lanzado y en horizontal el segundo, aunque esto no es relevante, pues tendríamos en cada casilla
las puntuaciones. En la primera casilla hemos sacado un 1 en el primer dado y un 1 en el segundo. En la siguiente, un 1 en el primero y un 2 en el segundo. 1, 3, 1, 4 y así rellenaríamos completamente la tabla de doble entrada. Esta tabla ya veremos y haremos bastantes ejercicios sobre ella, que es muy útil. Tres, 4, bueno, perdonad que esto tarda un poquito. Hay que rellenar todas las casillas. Y este sería el espacio muestral. Si yo quisiese escribir el espacio muestral del lanzamiento de dos dados, tendría que escribir todas estas posibilidades. Es decir, tendría que poner en un paréntesis, poner el 1,1, el 1,2, el 1,3, el 1,4, así hasta el 6,5, 6,6, ponerlos todos. Esto que he dibujado aquí en azul es el espacio muestral del lanzamiento de dos dados. Fijémonos, y es importante, que si estamos lanzando dos dados, como en el primer dado tenemos 6 posibilidades y en el segundo dado también hay 6 posibilidades, el espacio muestral estará formado por multiplicar 6 por 6 por 36 elementos. Por ejemplo, en el diagrama de árbol de lanzamiento de 3 monedas, como la primera moneda podemos sacar 2 posibilidades, claro cruz, de la segunda 2 también de posibilidades y en la tercera 2, el espacio muestral estará formado por 2 por 2 por 2, que son 8 posibilidades. Siempre se multiplican las posibilidades para saber el número de elementos totales que tiene el espacio muestral. Bueno, visto ya cómo podemos calcular los espacios muestrales en casos un poquito más complicados, vamos a calcular ahora la probabilidad de los sucesos compuestos. Como he dicho antes, para calcular la probabilidad de sucesos compuestos, la forma más fácil es descomponerlo en sucesos simples. Es decir, que si nos dicen lanzamos 3 monedas, pues vosotros siempre imaginaros, lanzamos primero una moneda, luego lanzamos otra moneda y luego lanzamos otra moneda. ¿De acuerdo? Vamos a diferenciar dos casos en el cálculo de la probabilidad de sucesos compuestos, que es cuando esos sucesos compuestos son dependientes o son independientes. Veamos primero el primer caso, sucesos independientes. Si los sucesos son independientes, ¿qué significa? Dos sucesos son independientes si el resultado que haya salido en el primero no va a influir en absoluto en el resultado que vaya a salir en el segundo. Os pongo un ejemplo. Si yo lanzo dos monedas, primero una y después otra, lo que haya salido en el primer lanzamiento, una cara, por ejemplo, no va a influir en lo que vaya a salir en el siguiente, porque el siguiente lanzamiento es independiente del primero. Pero no siempre tienen que ser los sucesos independientes. Voy a poner un ejemplo de dependientes. Por ejemplo, si yo saco dos cartas de una baraja, saco primero una y luego otra sin devolver la carta, si en la primera ha salido un rey, cuando voy a sacar la segunda carta ya no estoy en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque inicialmente yo tenía una baraja con 40 cartas y 4 reyes, pero en el momento que yo ya he sacado una carta y he visto que es un rey, ahora me queda una baraja que solo tiene 39 cartas y en la que solo hay 3 reyes. Por lo tanto, el que haya salido un rey ya va a influir en lo que vaya a salir después o ya va a influir en la posibilidad o probabilidad que yo tengo de que salga, por ejemplo, otro rey o de que salga un as. Vamos a estudiar primero los independientes, como son siempre el lanzamiento de dados, el lanzamiento de monedas, esos siempre son independientes. Calcular la probabilidad de una experiencia compuesta en caso de sucesos independientes siempre es multiplicar. Por ejemplo, si yo tengo dos experimentos A y B, la probabilidad de que se dé A y de que se dé B es simplemente multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta I generalmente no se pone con el símbolo I, sino que se pone con el símbolo intersección. Si esta fórmula la pusiésemos, por ejemplo, para 3 sucesos en lugar de 2, por ejemplo, lanzar 3 monedas, si fuese A el primer lanzamiento, B el segundo y C el tercero, la fórmula sería probabilidad de A. Y en lugar de poner I, B y C, se suele poner intersección B, intersección C. Sería la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Veámoslo con un ejemplo para que lo entendáis bien. El ejemplo que estábamos trabajando, el del lanzamiento de 3 monedas. Imaginamos que lanzamos 3 monedas y queremos saber la probabilidad de que las 3 sean caras. Bueno, lo voy a ir escribiendo, probabilidad de sacar 3 caras. Os he dicho que para simplificar el procedimiento y entenderlo mucho mejor,
Vamos a imaginar que en lugar de lanzar 3 monedas, lanzamos primero una, lanzamos después otra y lanzamos después otra. Entonces, la probabilidad de sacar 3 caras sería lo mismo que la probabilidad de que en la primera moneda salga una cara, que en la segunda salga una cara y que en la tercera salga una cara. Es decir, sería algo como esto que voy a escribir. Que en la primera salga cara y que en la segunda salga cara y que en la tercera salga cara. O simplificado un poquito, en lugar de poner cara voy a utilizar la letra C, sería la probabilidad de que salga cara en la primera y salga cara en la segunda y salga cara en la tercera. Bueno, ese C1, C2, C3 significa cara en el primer lanzamiento, cara en el segundo lanzamiento y cara en el tercer lanzamiento. Como estos sucesos son independientes, porque lo que haya salido en el primer lanzamiento de moneda no va a influirnos en absoluto en lo que salga en el segundo ni en el tercero, puedo aplicar la fórmula anterior y la probabilidad de que salga cara la primera, la segunda y la tercera será simplemente multiplicar sus probabilidades. Probabilidad de que salga cara la primera por la probabilidad de que salga cara la segunda por la probabilidad de que salga cara la tercera. Y calcular estas probabilidades es muy fácil, porque ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar la primera moneda salga cara? Pues casos favorables entre casos posibles. Tenemos dos casos posibles, que salga cara cruz, y un caso favorable, es decir, que salga cara. Por lo tanto, la probabilidad de salir cara es un medio. Y en la segunda, pues exactamente lo mismo. Cuando hacemos el segundo lanzamiento, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Pues también un medio. Y cuando hacemos el tercer lanzamiento, pues lo mismo, un medio. Y si hacemos esta operación, sería un octavo. Y esa es la probabilidad de que salgan 3 caras. Veamos ahora el caso de cuando los sucesos no son independientes, sino que son sucesos dependientes. Cuando los sucesos son dependientes es un poco más complejo, ya que el resultado del segundo experimento depende de lo que haya salido en el primero, y si hubiese un tercer experimento, pues dependería tanto del primero como del segundo. El ejemplo más común en estos casos es el de sacar cartas de una baraja. También bolas de una urna, pero vamos a estudiarlo con sacando cartas de una baraja española. Tenemos que diferenciar entre si las cartas se sacan con reemplazamiento o sin reemplazamiento. ¿Qué significa eso? Con reemplazamiento significa que si yo saco una carta, la miro y luego la devuelvo otra vez a la baraja, vuelvo a barajar. Si lo hiciese de esta forma, es decir, reemplazando las cartas, los sucesos serían independientes, ya que no influiría el resultado de la primera extracción en los resultados posteriores, ya que yo he devuelto la carta y vuelvo a estar en las mismas condiciones que estaba inicialmente. En cambio, si yo hago el experimento sin reemplazamiento, es decir, saco una carta, la miro, la dejo sobre la mesa y luego voy a sacar una carta de las otras que me quedan, como os he dicho antes, las condiciones ya no son iguales a las iniciales. Para que lo entendáis, antes de poneros la fórmula, lo voy a hacer con el ejemplo de las cartas. Imaginaros que yo quiero sacar dos cartas de una baraja, primero una y después la otra, sin devolverlas, sin reemplazamiento, y quiero calcular la probabilidad de que las dos sean reyes. Entonces, yo lo que querría calcular es que la probabilidad de que la primera carta sea un rey y que la segunda carta también sea un rey. Lo pongo de esta forma para no escribirlo todo con palabras. Rey 1 significa que la primera carta que yo saque sea rey y rey 2 que la segunda carta que yo saque sea rey. Pues la probabilidad de la primera carta que sea rey, pues yo tengo una baraja con 40 cartas en la que hay 4 reyes, así que la probabilidad del primer rey pues simplemente sería 4 de 40. Pero fijaros que cuando yo voy a sacar el segundo rey, lo que me queda ya es una baraja con 39 cartas y con solo 3 reyes. Es decir, que ahora los casos posibles que tengo ya son solo 39 cartas y los casos favorables a sacar rey ya son solo 3 reyes. Ya no son 4 de 40, sino que ahora serían 3 de 39. Y si os habéis dado cuenta, no voy a hacer ahora estas operaciones, esto no es el resultado que da, pues el que dé, luego si acaso lo hago, pero lo que quiero que os deis cuenta es que este número de aquí ya no es el mismo que el número anterior. Ya no son 4 reyes de 40 cartas, porque ahora ya tengo una carta menos y justamente yo la he mirado y esa carta era un rey. Es decir, este resultado está condicionado o depende del resultado anterior. Matemáticamente esto lo podríamos poner de la siguiente forma. Supongamos que los sucesos que tenemos son
lo llamamos A y B en lugar de rey 1 y rey 2, la probabilidad del primer suceso, el suceso A, no tiene ninguna influencia, por lo tanto la probabilidad de A será exactamente igual como antes. Fijaros aquí como la probabilidad de A era la probabilidad de sacar rey, independientemente absolutamente de nada, pero la probabilidad del segundo que vamos a sacar, en este caso de la segunda carta, sí que va a depender de la primera, y eso se escribe de esta forma. Se pone la probabilidad del segundo de B y una barra y una A, y eso se lee probabilidad de B, dependiendo de A, dependiendo de lo que haya salido A, o también probabilidad de B sabiendo que ha salido A, o conociendo A. En el caso este de aquí sería la probabilidad de que la segunda carta sea un rey, sabiendo que, o dependiendo de, que la primera ya ha sido un rey. Esto de aquí se llama probabilidad condicionada y solo aparece en los casos de probabilidades compuestas de sucesos dependientes. Esta probabilidad condicionada es importante, así que acordaros de ella. La probabilidad en sucesos dependientes, es decir, la probabilidad condicionada, no solo se puede realizar con dos sucesos. Podríamos, en lugar de sacar dos cartas, sacar tres cartas y querer saber la probabilidad, por ejemplo, de que las tres sean reyes, o que las tres sean copas, o que las tres sean números mayores que 5, cualquier cosa. La fórmula, en el caso de que tuviésemos tres sucesos, sería de la siguiente forma. Probabilidad del primero y el segundo y el tercero, A, B y C, sería la probabilidad de A. Ya sabéis que el primero no depende de nada, pero el segundo sí que va a depender, el segundo que es B, va a depender de lo que ha salido A. ¿Y el tercero? Pues el tercero no solo va a depender del primero, sino que va a depender del primero, que es A, y del segundo, que es B. Ponemos intersección porque acordaros que la letra I la solíamos poner con el símbolo de intersección. Como estas fórmulas son bastante importantes, voy a recuadraroslas para que no se os olviden. Vale, y continuamos viendo un ejemplo. Continuamos con las cartas. En este caso, imaginamos que sacamos dos cartas de una baraja española sin reemplazamiento, es decir, sacamos la primera, la miramos, no la devolvemos a la baraja y luego sacamos otra segunda. Y vamos a calcular ahora, por ejemplo, la probabilidad de que las dos cartas sean de oros. Eso sería la probabilidad de que la primera carta sea oros, la primera, y de que sea oros la segunda. ¿Vale? Lo voy a escribir de esta forma, O1 y O2, por simplificar, y está claro en este caso que son sucesos dependientes, porque no vamos a devolver la carta. Por lo tanto, la fórmula sería que la primera sea oros, eso no depende de nada, pero la segunda carta, que sea oros, sí que depende de que la primera haya salido oros. Si hacemos esta fórmula, vamos allá, la probabilidad de que la primera sea oros, pues hay 10 oros de 40 cartas, sería 10 de 40, lo pongo aquí. Y la de que sea oros la segunda carta, pues ya no es tan fácil porque imaginaros que ya ha salido un oro. Por lo tanto, ahora me quedan solo 39 cartas. ¿Y cuántos oros? Pues solo me quedan 9 oros de 39. Pues esa probabilidad condicionada sería 9 de 39. Si hacemos estas operaciones, sería 10 por 9 en el numerador y 40 por 39 en el denominador. Y eso simplificado da 3,52 avos. Y ya lo tendríamos. Yo os estoy dando para esta probabilidad condicionada unas fórmulas, pero pensad que esto se puede hacer también sin fórmulas, simplemente con un diagrama de árbol. Veámoslo con este ejemplo. Yo podría hacer un diagrama de árbol de la extracción de dos cartas y queremos que sea oros o no sea oros, y tendríamos un diagrama de árbol del siguiente tipo. La primera carta puede ser oros o puede no ser oros. Acordaros cómo poníamos que no era oros de esa forma. Y la segunda puede ser oros o puede no ser oros. Tendríamos este caso, ¿verdad? Vamos a dibujar en cada una de esas ramas, vamos a poner la probabilidad que hay. En el primer lanzamiento, que sería este de aquí,
La probabilidad de sacar oros, hay 10 oros de 40 cartas, sería 10 por 40. Y la probabilidad de no sacar oros, pues sería de 40 cartas que tenemos, ¿cuántos no son oros? Pues 30, todas las espadas, todos los bastos y todas las copas. Ahora vamos a suponer que ya hemos sacado un oro. Entonces en la baraja nos quedan 39 cartas y solo 9 oros. Por lo tanto, la probabilidad de volver a sacar oros sería 9 de 39. ¿Y cuál sería la probabilidad de no sacar un oro? Pues siguen quedando, de las 39 cartas, siguen quedando 10 copas, 10 bastos, 10 espadas. Por lo tanto, siguen quedando 30 cartas. Y ahora supongamos que hemos sacado una carta que no es oros. Una copa, una espada, un basto, eso me da igual, la que sea. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar ahora un oro? Pues solo me quedan 39 cartas, pero como no hemos sacado ningún oro, me quedan todavía 10 oros. ¿Y cuál es la probabilidad de no sacar un oro? Pues me quedan 39 cartas, pero solo me quedan 29 cartas que no son oros, porque ya habíamos sacado una que no era oros. Este árbol de probabilidades probablemente es un poco más difícil que aplicar la fórmula. Y si nos piden solo una cosa, igual con la fórmula acabamos antes, pero a veces nos piden varias del árbol y aquí tendríamos todas las probabilidades. Esta primera que sería la probabilidad de que las dos sean oros. Oros la primera y oros la segunda. Sería simplemente coger las probabilidades que aparecen en las ramas que llevan aquí. 10 cuarentaavos por 3 39avos. Esta es la que habíamos calculado aquí, ¿eh? La segunda, que sería, por ejemplo, que la primera fuese oros y que la segunda no fuese oros. Si recorremos sus ramas, esta y esta, tendríamos 10 cuarentaavos por 30 39avos. Y esto haríamos las operaciones y lo que diese. O también tendríamos con este árbol la probabilidad de que la primera no fuese oros y que la segunda sí que fuese oros. Si recorremos sus ramas, esta y esta sería 30 cuarentaavos por 10 39avos, lo que diese. O tendríamos también la probabilidad de que ninguna de las dos fuese oros, es decir, que la primera no fuese oros y que la segunda tampoco fuese oros. Esto sería 30 cuarentaavos por 29 39avos, lo que nos diese. Por lo tanto, el cálculo de esta forma de las probabilidades es bastante más completo que si lo hacemos solo con la fórmula. O dicho de otra forma, para calcular las 4 probabilidades tendríamos que aplicar 4 veces la fórmula. Y también es posible que con el árbol sea un poco más visual y lo entendáis mejor. De todas formas, después haremos ejercicios y lo iremos haciendo de las dos formas para que lo asimiléis bien.